Hola, proliferan los que haciendo sus cálculos económicos astutamente entienden que ser médico, que ser abogado, que ser arquitecto, taxista, policía u obrero es mucho más complejo y por lo tanto mucho más desgastador que otras profesiones. Y razonan por lo tanto que poner un supermercado, una fábrica, un negocio requiere mucha más inversión económica, requiere mucho más estudio, mucha más logística, mucho más mercadeo, mucha más publicidad, como riesgo de perder la inversión por la situación actual del país. Y que, en cambio, si ese tal se hace pastor de una iglesia, ya que la situación está tan difícil, si se hace pastor de una iglesia, el éxito podría estar mucho mejor y mucho más asegurado. Pues tiene sueldo fijo, llega a tener fama, poder y admiración y solo requiere únicamente ser simplemente un predicador, para la cual entonces no se requiere prácticamente nada, solo hablar muy bien, correctamente y con eso lo tienen. Así, el predicador y su familia tendrán una empresa sin nada de inversión, puesto que el sistema religioso actual está creado para que cuando el prójimo lance la pirinola, eso es lo que entienden muchos que se están lanzando al ministerio hoy, creen que el sistema actual de cosas está de tal manera diseñado que para que cuando el prójimo lance la pirinola, a el prójimo siempre, sin importar la ciudad, la forma o la condición en la que el prójimo lance la pirinola, siempre le tenga que salir. Todos ponen. Pero ese mismo también razona que el turno y las condiciones del tiempo contemporáneo están tan dadas que cuando el predicador, el que se mete a predicador, salga y lance la pirinola, sin importar qué predique, qué diga y cómo lo diga, a él siempre le va a salir toma todo. Así que, como muchos conciben la predicación de esa manera, suele verse por muchos el ministerio de la predicación como un trabajo que, dadas las condiciones, cualquiera puede desarrollar, ya que algunos consideran que con el solo hecho de que se pueda manejar muy bien la oratoria y seguir pautas intelectuales, se es ya un pastor, ya que la mayoría entiende que adquirir conocimientos literarios y cultivar talentos de comunicación le suele ser suficientes para asegurarse una posición en la sociedad religiosa y en la vida civil como tal. Y si bien estos talentos bien administrados logran muy buena parte del éxito que se logra en este mundo, ya en cuanto a llegar a ser verdaderos obreros del cielo, pretendiendo llenar esos son los requisitos, yo considero que el asunto es un tanto y completamente diferente, puesto que el asunto es mucho más complejo que eso, ya que se requiere de un conocimiento intelectual, pero también se requiere de un conocimiento práctico de el verdadero conflicto de los siglos. Y este conocimiento que da el plan de la redención, de saber cómo funciona el plan de la redención, se adquiere no solo por el adiestramiento mental que uno adquiere de la historia de la redención, sino con la vida completamente entregada a la práctica de lleno de los santos mandamientos de la ley de Dios y la aceptación de Jesús como Salvador personal, y que él mismo Jesús, sea quien le haga a uno el llamado al ministerio, a través de su providencia, o como él lo considere, como él considere a bien, ya que en cuanto a los conocimientos que debe tener el que es llamado, eso yo considero que es legítimamente asunto de Jehová,
asunto del Señor Jesús, asunto del Espíritu Santo. Esto es un asunto del Altísimo, según el ministerio que Él le encomiende a cada persona. Eso, si la persona lo entiende. Mire, hay algunas cosas muy básicas que todo mundo debe entender en cuanto a la especialidad como tal en la cual el Señor lo ha llamado al ministerio. Y esa especialidad solamente Dios la sabe, porque Dios que lo formó, lo creó y lo trajo a usted a este mundo, sabe para qué lo hizo. Sabe cuál es su función, cuál es el plan que desarrollará con usted. Así que es nuestra obligación colocarnos a los pies de Jesús para que Él nos diga cómo, cuándo y qué quiere, en qué parte del ministerio, en qué parte de la obra y haciendo específicamente qué es que nosotros debemos desempeñarnos dentro del plan de la redención. Y dentro de esas muchas cosas hay algunas muy básicas. Y dentro de esas cosas muy básicas es que hay que conocer por lo menos lo elemental, lo básico en cuanto a la historia de la redención. Y hay que conocerlo no tanto basado en libros que son importantes, sino aparte hay que conocerlo de primera mano y por la propia experiencia personal. Entendiendo que la ley de Jehová en la vida de uno, en la vida del que quiere ser un pastor de iglesia, un misionero, entendiendo que la ley de Jehová de verdad es santa, es justa, es buena y es perfecta, y que ciertamente se puede vivir en esta tierra, que en esta tierra se puede vivir en completa obediencia a esa norma, que dicho sea de paso, es lo que el diablo refutó, llamando a Dios mentiroso, llamando a Dios tirano por esa ley que se promulgó. Ya que el argumento que Satanás esgrimió, el argumento que Satanás dijo ante las cortes celestiales y ante los mundos, era que Dios había puesto una ley que no es menester según el demonio para muchos. Tal vez para algunos mundos sí, pero para otros no. Por tal, depende de cómo usted viva en esta tierra acorde a esos mandamientos, lo que demuestra de parte de quién está usted, independientemente del discurso, a sabiendas que toda esta trama, única y exclusivamente, se puede entender viviendo completamente consagrado a la ley de Jehová. Toda esta trama únicamente se va a poder entender en la medida que usted se dedique a obedecer la palabra de Dios. Si usted simplemente se dedica a leer y a exponer discursos, pero no a hacer de esa verdad algo latente en su vida, lo más probable es que usted vaya a saber mucha teología, pero no vaya a entender de verdad el plan de la redención. Por tanto, no va a valorar la venida de Jesús. Y esto solamente se puede entender mediante la disposición que usted ponga para que el Santo Espíritu de Dios, que es nuestro ayudador, en persona, venga y lo tome a usted para el ministerio. Y el Santo Espíritu de Dios no solamente le dará el llamado, lo ungirá, le bendecirá, sino que se verá reflejado en todos los acontecimientos y en todos los hechos de su vida diaria, en todos los acontecimientos y acciones de nuestra vida diaria. También es muy cierto que una persona, y esto quiero dejarlo bien claro, porque muchos se pueden equivocar dadas las circunstancias, porque es muy bien cierto que una persona sin
el Espíritu Santo de Dios puede llegar a desarrollar muchos buenos principios. Una persona sin el Santo Espíritu de Dios puede llegar a desarrollar muchísimos buenos valores, ya que esos principios y esos valores se pueden desarrollar por la importancia que ellos tienen, y uno lo entiende para uno poder llegar a ser lo que se propone humanamente. Es decir, una persona egoísta, una persona ladrona, una persona mentirosa o adúltera puede ser en algún momento muy servicial. Una persona ladrona, egoísta, mentirosa puede llegar a ser en algún momento muy respetuoso. Una persona que es egoísta, ladrona, mentirosa o engañadora puede en algún momento llegar a ser muy amable, muy bien hablado, porque estos comportamientos a esa persona le favorecen en el desarrollo de los planes y de los ideales egoístas que él pretende para su vida. Así que es por esto que esto suele confundir a muchos. Y el diablo lo sabe. Por lo tanto, él trabaja enormemente en eso de que la humanidad se aferre a valores que, si bien son muy buenos en sí, en realidad inyectan en el hombre algún tipo de autocontrol producido por la sobrevaloración de la capacidad de la persona, llevándola a considerarse capaz de hasta resolverse él mismo, la persona misma, sus propios conflictos. Entonces no se necesita Dios. Esas humanidades que se han vuelto ciencia, hoy día proliferan en todos los ámbitos del saber humano. Ya en nuestra esfera, todo está reflejado en la realidad de una persona que, aunque manifieste creer el mensaje de la santificación, no obedece plenamente. Porque algunos entienden que si se sometieran a obedecer plenamente, esto implicaría prácticamente, en algunos casos, algunos entienden que prácticamente morirse de hambre. Porque ya no pueden mentir, porque ya no pueden engañar, porque si son vendedores ya no pueden decir la verdad, porque si dicen la verdad no les compran, o les compran a muy bajo precio, o no les pagan. Y es por eso que justifican la forma como se sostienen a sí mismos y a sus familias, laborando en oficios donde sin más reparo se dedican simple y llanamente, sin más reparo, a violar la ley de Dios. Y algunos lo hacen de manera ligeramente, o sea, como si nada. Transgreden los mandamientos de la ley de Dios como si nada, argumentando que es imposible obedecer la ley de Dios. Y por eso tienen sus trabajos. Mire, hay gente que se dedica a la predicación del evangelio y que al mismo tiempo son médicos y formulan cosas que saben que no sirven simplemente por ganar dinero. Hay profesores que llevan años enseñando en las universidades, en las escuelas, y los alumnos nunca supieron que ese creía en Jesús, o nunca vieron a ese, sino de pronto citar muchos textos, pero no lo vieron en su vida. A ver, ¿creen ustedes que una persona que pasó sin todo ni gloria, siendo profesor de una universidad, de una escuela, de un colegio, siendo empleado de una empresa, y lo único que supo su jefe, su patrón, su alumno, es que era misionero o que era evangelista porque citaba muchos textos bíblicos, pero en su forma de ver nunca les enseñó que Dios iba a venir a la tierra, y nunca demostró con sus actos que Dios iba a venir a la tierra, sino que discutía como todos, hablaba como todos, comía como todos, se vestía como todos, participaba de las mismas huelgas, pedía los mismos aumentos, argumentaba lo mismo, decía lo mismo y peleaba igual. Pues lo único que tenía era textos bíblicos. Ese es el punto. Que si usted no vive
Lo que usted predica, en realidad, es el diablo el que está haciendo fiestas con usted. Así que la clave es descubrir por usted mismo y en la práctica, no con texto, no con explicaciones, que por supuesto que ayudan y que son para eso, pero la clave es descubrir con su carne, con su propio ser, con su propia vida, que Dios existe. Porque todo lo demás es importante. Pero si usted no le añade la experiencia, los hechos vividos de victoria sobre el pecado, entonces esto no tiene ningún éxito. Usted es el que con su propio ser tiene que descubrir que verdaderamente Dios existe. Y esto debe descubrirlo usted, por usted mismo. Y hay que hacerlo mucho antes de salir a decirle al mundo que sí, que Dios existe. Uno mismo tiene que descubrirlo mucho antes. Esto no implica que le haya a uno oído bien en los negocios y por eso Dios existe. Esto no implica que haya podido salvar su casa, la fábrica, o que se tenga salud y que por eso Dios existe, pero por supuesto que sí. Pero en realidad esto es mucho más profundo. Porque si usted es un engañado más, entonces hay a alguien que usted está beneficiando con sus engaños. Y ese alguien que se está viendo beneficiado por la forma egoísta o hipócrita como usted lleva su vida religiosa, es Satanás. Entonces, él es su patrón y él le va a patrocinar a esa persona todas sus malas fe, y hasta le salva el carro, y hasta le salva la casa, y hasta le devuelve la mano, porque es que lo necesitamos para que siga dando mal ejemplo. El demonio hoy por hoy está patrocinando a muchos para que siga engañando y para que siga autoengañado. Y hasta lo halaga, lo condecora, lo felicita, por todo, para seguirlo usando como engañador, sin que esa persona se dé cuenta en ocasiones. Por demás, esa persona cree que en realidad él es la bendición de Dios. Pero muchas veces no está ni cerca de ser así. Es el propósito del maligno el que la persona siga pecando y siga predicando el evangelio. El plan de Satanás es que la persona sea un buen orador, sea un buen predicador, sepa mucho de Biblia y que al mismo tiempo peque. Porque él puede demostrar que Dios está equivocado. Que Dios dio una ley que nadie puede obedecer. Y le patrocina, por lo tanto, todos los argumentos que ese evangelista, misionero, pastor o predicador tiene para que él siga viajando, predicando, enseñando, para que siga siendo hipócrita y autoengañándose. Es fácil en realidad de saberlo. Es fácil en realidad el reconocer y el saber cuál es la posición en la que realmente estoy yo, en la que realmente está usted. Bueno, si usted lo quiere saber. Es decir, saber quién es en realidad el que me está ayudando para que yo desarrolle cualquier proyecto que yo estoy desarrollando. Ya les dije, el diablo puede, si usted vende algún producto, el diablo se los puede comprar para que usted crezca y se pierda, porque sabe que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Por esto les digo, esto no es simplemente que el negocio crezca y por el hecho de que el negocio crezca y estamos bendecidos, ya Dios nos dio la mano. Espere, el diablo lo puede hacer. Por lo tanto, es nuestra imperiosa obligación
Empezar a hacernos un autoanálisis que nos permita descubrir si ciertamente el negocio que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo y los que me están ayudando son los ángeles de Jehová. Y para ello debo saber que yo no miento, yo no robo, yo no engaño, yo no uso, yo no estoy adulterando con nadie. Y si usted descubre que lo que usted hace, cualquier cosa que hace, no hay mentira, no hay robo, no hay engaño, no hay adulterio, no está estafando a nadie, los ángeles de Jehová están con usted. Pero si usted encuentra que está violando el santo sábado, o que ha adulterado, o que está engañando a sus obreros, no se engañe. Y pese a todo eso, sigue progresando. Eso no es progreso. El diablo lo está abonando. Por lo tanto, en este tiempo es supremamente importante el saber quién es en realidad el que me está patrocinando a mí. ¿Con quién me está ayudando? Si es Dios o si es el demonio. Mire, si usted en lo que hace, en lo que dice, le va bien, sin importar que usted esté pecando, si usted miente, si usted finge, si usted engaña, si usted manipula, si usa a la gente para solamente lograr sus fines, si usted está violando la ley de Dios, y si así es, violando la ley de Dios, que usted está progresando y le montó otra casa encima de su casa, o compró otro producto, o ya su empresa creció y tiene más, créame que se ha metido en grandes problemas. Porque si su iglesia está creciendo y usted los está engañando con sus sermones, con sus mentiras, que sabe que su vida no es, está metido en grandes problemas, porque tarde o temprano alguien lo va a ver, porque el Espíritu de Dios, la verdad sale a la luz. Puede entonces estar seguro que si usted está progresando en lo que quiera que haga, violando los 10 mandamientos de la ley de Dios, Dios no es su pastor, es alguien muy diferente a Jehová, y que el éxito no es seguridad de que Dios lo esté apoyando a uno. Y creo que este análisis se puede hacer solo, simple y llanamente, siendo sincero con uno mismo, investigándose uno mismo, preguntándose si yo manipulo, uso o engaño a la gente, si yo suelo mentir para poder tener lo que tengo, para estar donde estoy. Y sabrás sin tanta discusión quién lo tiene donde está, si es Dios o si es otro. También, sin necesidad de ir al otro extremo de la experimentación y de la razonabilidad, digo que muchas cosas uno podría saber y muchas cosas uno podría llegar a entender. Mire, porque hay otros que están pensando, y quiero dejar muy claro lo que les quiero decir, que hay quienes piensan que hay que ser absolutamente, claramente, netamente, perfectamente santo antes de decidirse por el Señor. Y hay quienes están esperando que les llegue a su vida ese momento perfecto de la santidad, de la perfección, para poder decidirse por el Señor. Se va a quedar esperando, porque ese punto jamás llegará. Todos estamos enfrentados, y la tarea de Jehová es hacer de nosotros nuevas criaturas, que aprendan a vivir bajo su ley, bajo su gobierno. Y es en ese acto de empezar desde ya y de encontrarnos con muchos faches para ir perfeccionando el camino. Así que no se quede esperando que tiene que ser perfecto, tiene que empezar ya a guiarse por el Señor y a iniciar esa serie de cambios que necesita su negocio
para poder demostrarle a Jehová que usted quiere estar con él. Tiene que dar pruebas contundentes, no solamente de rodillas y decirle a Dios, ayúdeme, ayúdeme, sino que si usted descubre que en su negocio se está haciendo algo que viola la ley, si usted descubre que no está pagando los impuestos, que le está pagando muy mal a sus empleados, que no los tiene afiliados, o que tiene maltrato, o que su producto no corresponde, eso es lo primero que hay que hacer. Dios estará con usted, pero hay que hacerlo. Y en ese proceso ya inicia su proceso de santificación, aceptando a Jesús como su Salvador personal. Así que no podemos seguir pensando y seguir creyendo que yo puedo seguir creciendo en mis negocios, aparte de los engaños que yo hago, de las manipulaciones, de adulterar con fulano, de hacer todo tipo de piruetas y de engaños en los negocios, porque Dios me entiende. Y que Dios va a ser misericordioso conmigo y que Dios me ayuda y que Dios me ha ayudado y me va a seguir entendiendo. Porque si usted lleva varios años así, créame, que tiene un problema muy serio. Si usted lleva varios años viendo que a pesar de la mentira, a pesar del engaño y a pesar del abuso que usted tiene, le está yendo bien, que usted es un celoso, que usted es un envidioso, que usted es glotón y a pesar de eso le está yendo bien. Si usted está pensando que Dios, como es muy misericordioso, lo va a seguir perdonando, porque Él es piadoso, grande en misericordia y en verdad. Si usted, por lo tanto, no se está fijando, sino solo en la misericordia de Dios, créame que tiene un muy serio problema. Entonces el asunto es muy grave. Porque si usted es creyente de verdad, tus luchas hoy ya deben estar a otro nivel. Más allá de la mentira, más allá del engaño. Hoy tus luchas deben ser cómo lograr sostener ese negocio que antes mentía, que antes engañaba, que antes usaba, que antes robaba a la gente, a los clientes y a los empleados y a todo el mundo, sin hacer nada de eso. Si ese negocio se cae porque usted ya empezó a obedecer a Jehová, entonces no era la voluntad de Dios que lo tuviera. Hay otro negocio para usted. ¿Cuál es? No tengo ni idea. Pero esa es la primera reforma que hay que empezar a hacer en la vida de uno, para poder llegar a ser un pastor, un misionero. Y esto no ocurre solamente el que tiene una empresa taller, no señor, o un almacén. No, esto ocurre con la vida, con la administración que hacemos de la vida diaria. Usted que no tiene ningún negocio, usted que solamente se tiene que levantar en la mañana, si es empleado o si está buscando trabajo, a administrar su carácter, para llevar en su carácter la ley de Jehová. Es en este momento que los pecados más comunes ya tienen que empezarse a vencer. Sí, es en este momento cuando ya sus luchas tienen que ir a otro nivel. A los pecados que parecían imposibles, porque la mentira, el engaño, la usura, ya deben estarse superando. En estas alturas del partido, de alguien que quiere trabajar en el mensaje como pastor de Jehová, como misionero de Jehová, no debe estar pecando de adrede. No debe estar a esas alturas pecando de adrede. Si hay pecados consentidos hoy, la verdad lo que se está haciendo es desafiándose abiertamente a Dios. Entonces espere y no se queje. Y después no se vaya a hacer la víctima cuando le lleguen las consecuencias. Por eso es que es muy indispensable saber distinguir al menos lo básico, cuando en verdad yo estoy listo para salir a dar testimonio. No vaya a ser que usted salga y solamente se convierta en un mensajero
que no lleva mensaje. No vaya a ser que usted sea un predicador sin un mensaje santo. Hay que cuidarse mucho de eso, de ser un mensajero sin mensaje. O lo que es peor, un mensajero con el mensaje equivocado, lo cual sería terrible. Y si esto es así, aunque en la teoría eructen verdades de todo tipo, científicas, teológicas o razonables, lamentablemente eso es un demonio más. Un demonio más. Por lo tanto, si tú no te propones saber esto, puede ser que te pases la vida entera intentando mal lo imposible. No porque no se pueda, sino porque estás en el lugar equivocado de la búsqueda y del inicio para ser un misionero, un pastor, un obrero de Jehová. Mire, es indispensable conocer muchos principios de esto. Yo tengo una serie de videos que voy a publicar de quién es un verdadero pastor y cuáles son las credenciales divinas para ser pastor. Así que muy pronto vamos a ver esos videos, porque saber cuáles son los requisitos de Jehová son fundamentales. Muy pronto, espere, en este canal, esos videos para que usted descubra su pasión, descubra a Jehová y descubra si está siendo llamado al ministerio de la predicación. Porque es que usted debe estar seguro por su propia experiencia que Dios existe. Y esto no es solamente para el que quiere ser pastor, para el que quiere ser misionero, evangelista o predicador. No. El que llegue a Dios tiene que estar seguro que Dios existe. Tiene que estar convencido que Dios existe. ¿Y cómo saber eso? Pues viviéndolo. Únicamente viviéndolo. ¿Y cómo lo vivirás si tú no te lo permites? Si te da miedo hacer el cambio, porque tu negocio se quiebra, piensas tú, porque se muere su familia de hambre, piensas tú. Si no te lo permites, no lo vas a saber. Esta es una invitación muy sentida de mi parte. Es mi invitación para que usted trate de descubrir si de verdad Dios existe. Es su tarea descubrir si Dios existe. No a través de un texto bíblico, eso lo sabemos ya. A través de la experiencia que usted tenga con su Dios. De cómo tratar de entender y de cómo descubrir si Dios existe. Yo podría hoy, a través de una experiencia, tratar de darle las primeras herramientas que le permitan a usted tener un hilo de dónde tirar para conocer si Dios existe. ¿Cómo iniciar a conocerlo? Mira, ¿sabías tú que los discípulos no se abalanzaron a predicar a Jesús así, porque sí simplemente? No, por supuesto que no. No, ellos no eran tan tontos. Los discípulos eran personas elementales como usted y como yo. Eran personas normales, como nosotros, así que tenían egoísmo, eran orgullosos, tenían mucha necesidad de dinero en algunos casos, necesitaban alimento y les gustaban los placeres de este mundo. Claro. Así que ellos, como simples, coherentes personas del mundo, no iban a aventurarse a cambiar sus vidas de la noche a la mañana sin haberse dado cuenta
que ciertamente era un negocio que les iba a rentar y que había de dónde apelar. Ellos decidieron seguir a Jesús porque descubrieron algo, que todo aquel que se allegue a Jesús debe conocer, que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan y que los defiende. Miren, los discípulos, mucho antes de que ellos tomaran la decisión de abandonar sus trabajos seculares, como la pesca, mucho antes de que ellos tomaran la decisión de renunciar a sus puestos en el gobierno, de cambiar todas sus profesiones, ellos mismos descubrieron que Dios sí de verdad era capaz de sostenerlos. Y usted allá en su empresa, usted allá en su trabajo, en su casa, si no tiene trabajo o si no tiene empresa, si está enfermo, usted tiene que descubrir que Dios existe. Tiene que hacerlo. Porque los discípulos descubrieron por ellos mismos que sí era verdad, que Dios era capaz de sostenerlos en sus necesidades y sacarlos adelante y darles lo que era necesario sin tener que robar, que Dios era capaz de sostenerlos sin que ellos tuvieran que mentirle a nadie ni engañar a nadie, que Dios era capaz de sostenerlos porque era Dios, que no era necesario adulterar con nadie, que Dios era capaz de sostenerlos. Eso tienes que descubrirlo tú. Ese secreto lo descubrieron en el tiempo que convivieron con el Señor Jesús en la tierra. Fue la decisión que ellos tomaron de acercarse a Jesús y convivir con Él para que lo descubrieran. Es exactamente lo mismo que tú tienes que hacer. Acercarte a tu empresa, a tu fábrica, a tu taller, a tu trabajo, a tu hoja de vida y decir, de aquí en adelante yo no robo, yo no miento, yo no engaño, yo no abusaré de nadie, yo no te alteraré con nadie, yo voy a dedicarme a obedecer a Jehová y que se caiga el mundo. Y es ahí donde, pasado el tiempo de la prueba, Dios demostrará que Dios existe, que Él es justo, bueno y perfecto, que Dios es amor y misericordia, y que de la misma manera que es capaz de que los árboles crezcan, es capaz de darle a usted comida. Considerad las aves del cielo, y ellas no siembran ni recogen en granero, y Dios las alimenta. ¿No hará con vosotros mucho más? Pero esto no es solamente un texto bíblico. Eso tienes que aprender a descubrirlo tú mismo. Porque ese secreto lo descubrieron los discípulos cuando tomaron la decisión de seguir al Maestro. Y ese secreto lo tienes que descubrir tú cuando tomes la decisión de seguir al Maestro, sin importar la condición en que estés. Si tienes hijos, si estás solo o sola, si tienes una empresa que está exitosa o que está quebrada, si no tienes trabajo, si tienes miedo, si estás muy enfermo, lo único que tienes que hacer es acercarte a Jesús para que algún día descubras quién es tu Dios y que se puede vivir sin pecar. Y Dios estará gustoso en demostrarte que Él es tu Dios. Tal vez haya que hacer algunos cambios, porque tal vez tú estás en el lugar equivocado. Tal vez esa no es tu empresa, tal vez esa profesión que escogiste no es, tal vez tú eres youtuber, tal vez eres mecánico, tal vez eres ingeniero o médico, y esa no era la profesión que Dios quería para ti. Pero Dios, después de que haya sacudido el mundo y de pronto te haya acabado con eso, tú nacerás como un nuevo ser, ahora nuevamente erguido para luchar en el plan de la redención, en una profesión que te realizará, que te hará feliz, y que te permitirá desarrollarte en mente, carácter y personalidad. Así que no te tiene que dar miedo. Si tienes una empresa que de pronto se está quebrando y que se va a acabar, porque si Dios ve la necesidad de acabarla, lo va a tener que hacer, porque es que tiene uno mucho mejor para ti, un empleo mucho mejor, una profesión mucho mejor, un trabajo mucho mejor, pero esto va a tener que llegar a su clímax. Y eso tienes que entenderlo.
De hecho, eso fue lo que Jesús vino a enseñarle a todos los que estuvieron con él. Que no solamente de ser arquitecto vive el hombre, que no solamente de ser zapatero, de ser mecánico, de ser youtuber, de ser científico, de ser político, de ser médico, no solamente de eso vive el hombre, sino de los milagros que vienen de Jehová vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de eso vive el hombre. Surge un interrogante para que usted se haga, partiendo de la premisa que uno no sabe vivir sin pecar. Y esta pregunta es, ¿de dónde salió el dinero? ¿De dónde? Pregúntate tú. ¿De dónde salió el dinero para pagar el agua? Para pagar la electricidad, el gas, para pagar el teléfono, el transporte o la comida, la ropa. Pregúntate de dónde salieron esos recursos, de dónde salió ese dinero, lo último que pagó, sea lo que sea. Porque si usted es un verdadero creyente, usted entonces no debe haber participado en ninguna mentira. No debes haber participado en ningún engaño, en ningún robo. No debes haber adulterado con nadie, ni usado ni maltratado a nadie. Ni tampoco no debe haberse hecho el que no ve, o el que no oye, o el que no sabe lo que quiera que sea que esté pasando. Si usted cree que en su trabajo se tiene que hacer el ciego, el sordo, el mudo y el bobo para poder conservar su trabajo, para que le paguen, solo para poder reclamar ese dinero del que actualmente goza y tal vez con ese sostiene su familia, entonces usted debería empezar a considerar muy seriamente, si esa pensión, si ese sueldo fue bien habido, si ese contrato fue bien habido, y si ese producto era lo que usted decía que era. Así que, si usted quiere saber si Dios de verdad le está bendiciendo, si usted quiere saber si son los ángeles de Jehová los que lo están llevando por el camino, o si quiere saber si ese éxito viene de Jehová o no, si usted quiere descubrir quién lo lleva por qué camino, quién es el que lo está proyectando o quién es el que le está patrocinando en todo lo que usted hace, simplemente lo que usted tiene que hacer, tal vez debería hacer lo siguiente. Mire, tome los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero tómelos como están escritos al pie de la letra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, léalos. Y luego sígale el rastro a su comportamiento en su empresa, en su casa, en su carácter, en su vida. Y mire si usted no está violando esos 10 mandamientos. Sígale de esa manera el rastro a su comportamiento y luego a la forma como llegó ese dinero. Y ahí sabrá si fue Dios o fue su astucia, por lo tanto Satanás, el que le está proyectando. Y si usted encuentra mentiras, si usted encuentra adulterio, chisme, o que le tocó permitir alguna clase de pecado para que le llegara ese dinero, o que con ese dinero usted en realidad está actuando mal, entonces debe usted saber que es el demonio
el que lo está entrampando. Por tanto, usted debe aprender cómo salirse de esa emboscada que le tendió Satanás. Y es urgente, muy urgente el renunciar a esos pecados. Eso sí, sabiendo que ya hay compromisos a estas alturas del partido que usted se está dando cuenta, ciertamente ya tiene cientos de deudas. Ya está empeñado. Eso lo sabe Jehová. Eso lo saben los ángeles de Jehová. Y lo sabe también Satanás, que no lo va a querer dejar soltar, porque usted está empeñado con él. Tiene amores con él. Ya tal vez su corazón está empeñado en el lugar equivocado. Está adulterando y no sabe cómo salirse de ahí. Eso también lo sabe Jehová. Así que Dios sabe que ya hay compromisos muy serios y que muchas veces estos están por años. Pero también Jehová sabe que hay que cumplirlos. Pero Dios es bueno. Dios es muy bueno. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, vino y dijo: al César lo del César, y a Dios lo que es de Dios. Así que no se angustie. No se angustie. No tenga miedo. No tenga miedo. Pero sí, póngale mucha seriedad, mucha responsabilidad al asunto. Sea serio, que usted ya está grande si está viendo este video. Y actúe con madurez. Haga caso. Digo yo, si es que es verdad que quiere salir de semejante problema que tiene, económico, sentimental, moral, espiritual, si es verdad que quiere salir de ese roto donde está, Dios estará dispuesto en poner su mano para que usted se agarre y salga. Tal vez salga un poco sucio, pobre tal vez, arruinado tal vez, pero sale. Y eso le permitirá nacer de nuevo. Eso le permitirá ser la nueva criatura. Durante algunos 2, 3, 4, 5, 6 años va a estar en lo profundo, empezando de cero. Pero lo que construya en adelante le durará toda la vida. Y sus hijos, y su esposa, y sus amigos, y su esposo, y sus vecinos descubrirán que Dios estuvo con usted. Y aunque se burlaron cuando estabas en el momento de angustia, porque estaba dejando el pecado, lo verán crecer porque Dios es bueno. Porque el Señor es muy bueno. Así que si quieres negociar, Dios estará contigo. Si quieres empezar de nuevo, Dios estará contigo. Recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que no se preocupe. Déjeme usted que le cuente cómo fue que hizo nuestro Señor Jesucristo y cómo fue ese llamamiento que les hizo a sus discípulos al ministerio, para que usted tenga al menos una pequeña referencia de cómo es que el Señor llama, para que cuando usted escuche la voz, pasando por lo que vas a pasar, usted se agarre de la mano de Jehová y no se suelte, porque estás llamado a ser misionero en los momentos más difíciles que pasará el planeta Tierra. A continuación le voy a contar cómo fue que Jesús hizo, cómo fue que los llamó y cuál fue el meollo, el problema que tenían los discípulos. Debes ponerle mucha atención, porque ahí vas a encontrar la clave que te permitirá descubrir la voz de Dios. Y en tu caso, con los problemas que tengas, a ti también, nuestro Señor Jesucristo le está haciendo ese llamado. Porque Dios quiere verte. Dios quiere que trabajes con Él. Quiere trabajar contigo. Tú eres muy importante. Quiere ser su jefe. Dios no quiere que le trabajes a otro. Tú eres el importante. Y contigo se podrán hacer grandes cosas, porque tú ya has pasado por muchas. No se puede perder esa experiencia. Simplemente ponle
mucha atención a lo que te contaré. Si le pones mucha atención y lo trasladas a tu vida, vas a descubrir la clave para oír a Dios en el momento perfecto cuando te toque. Mira, era que amanecía, ya estaba amaneciendo sobre todo el mar de Galilea. Ese inmenso mar de Galilea ya estaba aclareciendo. Los discípulos estaban muy cansados por una noche infructuosa. Estaban cansados. Estaban todavía en sus barcos pesqueros bogando sobre el lago. Jesús volvía ya de pasar una hora tranquilo a orillas del agua. Bueno, nuestro Señor Jesucristo había esperado en realidad hallarse durante unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que le estaba siguiendo día tras día. Pero pronto la gente empezó a reunirse. Pronto la gente empezó a hacerle tumulto alrededor de él. La muchedumbre, poco a poco, pero inmediatamente, rápidamente se aumentó, hasta llegar a acosarlo, hasta apremiarle de todas partes. Mientras tanto, los discípulos ya habían vuelto. Así que, a fin de escapar a la presión de la multitud, tratando de salirse un poco de esa cantidad de gente que lo acosaba, nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que los discípulos habían vuelto, Jesús entró en el barco de Pedro. En el momento que Jesús entró en el barco de Pedro, inmediatamente le pidió a Pedro y le dijo: mira, Pedro, apártese usted un poquito de la orilla, haznos un poquito, la gente se nos está amontonando, hágase un poquito de la orilla para allá. Desde allí, alejado de la orilla, Jesús podía ser visto. Desde allí, alejado de la orilla, Jesús podía ser oído por todos. Y desde el barco, Jesús empezó a enseñar a la muchedumbre reunida en toda esa inmensa ribera. ¡Qué escena! ¡Qué gloriosa escena para la contemplación de los ángeles en el infinito sideral! ¡Qué majestuosa escena! El glorioso general, el portentoso maestro, el dueño del cosmos, el dueño del infinito, el dueño del mundo, estaba sentado allí sobre un barco de humildes pescadores, mecido de aquí para allá por inquietas olas. Pero a pesar de que estaba siendo mecido por las olas, estaba proclamando las buenas nuevas de la salvación. ¿Estás mecido por las olas? Ahí debes proclamar la salvación. Y tienes que hacerlo como Jesús, a una muchedumbre atenta, que se apiñonaba hasta llegar a la orilla del agua. El honrado del cielo, el todopoderoso, estaba declarando al aire libre, a la gente común, las grandes cosas de su reino. Sin embargo, no podría haber tenido un escenario más adecuado para poder llevar sus labores, para poder presentar a su papá. El escenario en el cual estaba Jesús, allí en aquel barco de humildes pescadores, moviéndose de aquí para allá en esa orilla del río.
mientras que la gente ansiosa quería verlo. Era el escenario perfecto para presentar a su papá. El escenario que tú tienes en este momento en tu vida, sin importar las circunstancias, es el escenario perfecto para presentar a su papá. El lago, las montañas, los inmensos campos, los extensos valles, el sol que empezaba ya a brillar y que inundaba toda la tierra. Todo, absolutamente todo, le proporcionaba a nuestro Señor Jesús objetos con que ilustrar sus lecciones para poder grabarlas en las mentes de toda esa muchedumbre que le estaba escuchando. Y pero es que ninguna lección de Cristo quedaba sin fruto. Todas daban sus resultados. Todo un mensaje salido de los labios de Jesús llegaba a algún alma como solución a sus problemas, como palabra de vida eterna. En cada momento, en cada instante que transcurría, a pesar de todo, seguía aumentando la muchedumbre. Gente seguía llegando de todas partes. Y Jesús moviéndose en aquella barca. Alrededor de toda esa inmensa ribera, tratando de huir y tratando de meterse entre la gente, apiñados, entre enfermos, entre alentados, entre gente de alcur y gente muy pobre. Había ancianos. Y estos ancianos estaban apoyados por sus bastones. También en esa inmensa muchedumbre habían robustos campesinos que habían bajado desde lo más profundo y más alto de las colinas. También habían pescadores que volvían ya de sus tareas en el lago después de haber trabajado toda la noche. Habían mercaderes y habían también muy elegantes rabinos, ricos y sabios, jóvenes y viejos, que traían en medio de sus angustias, sus problemas, sus deudas, que traían a sus enfermos y a sus dolientes, y todos, uno con el otro, se agolpaban para oír las palabras del Maestro, su gran Maestro, el Maestro Divino, Dios mismo, hecho hombre, hablándoles y solucionando sus dificultades. Escenas como estas habían mirado de antemano los profetas, porque ellos fueron los que escribieron. ¡Ay, al inspirada! Ellos fueron los que inspiraron la palabra y la escribieron. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, hacia la mar, más allá del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que estaba sentado en tinieblas ha visto gran luz. Y los sentados en la región y sombra de muerte, les ha resplandecido su gloria. En su sermón, en sus palabras, Jesús, mientras estaba sentado en ese humilde barco de pescadores, nuestro Señor, tenía presentes no solamente los escenarios que estaba viendo en ese momento, tenía presentes otros auditorios, y el auditorio que Jesús tenía presente era tu auditorio, ese donde estás en este momento, en tu taller, en tu casa, enfermo, solo, abandonado, con muchos hijos, con hambre, con necesidad, con defectos de carácter, ese escenario Jesús lo vio mientras estaba sentado en aquel humilde barco. Así que lo que Jesús le va a decir a esa inmensa muchedumbre es lo que Jesús te va a decir a ti hoy, que quieres nacer de nuevo, que tienes deudas, que tienes problemas, que tienes empeñado tu corazón donde no debe ser. Así que ponle mucho cuidado a lo que Jesús hace, porque esa es tu respuesta. Porque esas palabras no solamente eran para la inmensa muchedumbre que estaba
a orillas de Genezaret, sino también para usted. Así que, mirando a través de los siglos, Jesús vio a usted, a su esposa, a sus hijos, vio su enfermedad, a través de los siglos vio tu empresa, te vio a ti. Mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles. Mirando a través de los siglos, vio a sus fieles en los tribunales, en la tentación que pasas ahora. Los vio en soledad, los vio en aflicción. Cada escena de gozo, cada conflicto, cada perplejidad de la que tú estás pasando ahora. Esa necesidad, ese miedo, esa impotencia, Jesús la vio cuando estaba ahí, porque era Dios. Cuando estaba en ese humilde barco, le fue presentada a lo vivo. Así que Él sabe por qué necesidad le estás pasando ahora. Así que, en las palabras dirigidas a todos los que le rodeaban en ese momento, decía también a aquellas almas, otras almas, las mismas palabras que les habían llegado como mensaje de esperanza en la prueba, de mucha esperanza en la prueba. Les servían de consuelo, de muy buen, de bálsamo en la tristeza y de luz celestial en ese pozo en que te encuentras ahora. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco, de ese humilde barco de pesca en el mar de Galilea, mediante el Espíritu Santo sería oída y se difundiría paz a los corazones humanos hasta el fin de los tiempos. Así que en esa palabra está la solución a tu conflicto, a tu necesidad, a tu miedo, a tu enfermedad, a tu familia, a tu corazón. Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro. Cuando tuvo de frente a Pedro, le ordenó que se dirigiese mar adentro y que echase la red. Pero Pedro estaba completamente descorazonado. Descorazonado porque en toda la noche él no había pescado nada. Tal vez con todo el esfuerzo que tú has hecho, no has logrado pescar nada. Tu empresa no surge, tu familia no levanta, tu condición no cambia. En toda la noche no se ha salido. Así le pasó a Pedro. En toda la noche no había pescado nada. Es que pescar es necesario, porque es que en la casa se necesita comida. Hay que pagar agua, luz, gas, arriendo. Era increíble lo que estaba pasando. Estaba descorazonado. Estaba al lado del Redentor del mundo, que hacía milagros, que sanaba mucho. Y él estaba sentado en su barco, que él no sabía que iba a llevar a la casa. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo. Tú no sabes qué va a pasar contigo. Durante las horas de la soledad, Pedro, en esa noche que había pasado, como tú en todos estos tiempos que ha pasado de tu enfermedad, de tu angustia en tu empresa, de tu angustia en tu familia, de tu soledad, de los problemas que solamente tú conoces por esas deudas, durante esa angustiosa soledad, Pedro, al igual que tú, se había acordado de la suerte de Juan el Bautista. Pedro se acordaba de Juan el Bautista. Y si no ayudó al primo y le quitaron la cabeza, ¿qué va a hacer conmigo? Y tal vez a usted le pase lo mismo. Tenga miedo. Se acordaba que Juan estaba languideciendo solo en la mazmorra y que Jesús no lo había sacado, ni siquiera había ido a visitarlo. Tal vez tú te acuerdes de lo mismo, de cómo muchos murieron presa de los leones, pobres, ciegos, abandonados, solos. Y eso que creían en Dios, tal vez a ti te esté pasando lo mismo.
Tal vez tengas en tu experiencia a ese señor, a esa señora, alguien de tu familia que creía en Dios, que era poderoso y que lo vio morirse feo de una enfermedad, o que está pobre. Tal vez a ti te esté pasando lo mismo ahora. Pedro había pensado en las perspectivas que se ofrecían a Jesús. Que se ofrecían a sus discípulos. Pero también Pedro pensaba en el fracaso de la misión en Judea y en la maldad de los sacerdotes y de los rabinos. Sí. Aún cuando Pedro se miraba, cuando él consideraba su propia ocupación, él decía, pero es que lo que yo estoy haciendo me ha fallado. Tal vez a ti te pase lo mismo. Tal vez tu salón no está funcionando, tu fábrica no está funcionando, tu taller, lo que sea que haga, no está funcionando. Y siente que el haber estudiado, el haber gastado lo que has gastado, el haber emprendido lo que estás haciendo, nada te resulte. Entonces tú también te encuentres ahora como Pedro, que ha pasado toda la noche pescando y no ha cogido nada. Y ahora sentir que la ocupación, la profesión, el oficio, el trabajo de uno no sale. Si es que tiene trabajo, si es que de pronto no tienes un empleo porque no sabes hacer nada. Te sientes frustrado contigo mismo. Entonces encuentras que tú mismo te has fallado. Así que mientras que Pedro miraba sus redes, y estaban vacías, mientras que tú te metes a la nevera y no encuentras nada, y no encuentras un negocio para hacer y no encuentras nada. A Pedro, al igual que a ti, el futuro le parecía oscuro, muy oscuro. Entonces le dijo, maestro, habiendo yo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. No hemos cogido nada. Tal vez a ti te pase lo mismo. Tal vez a ti te pase lo mismo. ¿Cuántos negocios has puesto? ¿Cuántos han quebrado? ¿Cuántos te han engañado? ¿Cuántos te han abusado? ¿Cuántos te han mentido? Tal vez a ti te esté pasando lo mismo. Toda la noche pescando, toda la vida pescando y no has pescado nada. Pero tal vez sea la oportunidad para decir. Tal vez sea la oportunidad para decir hoy. No hemos tomado nada más en tu palabra. En tu palabra echaré la red. Tal vez en tu palabra echaré la red. ¿Sabes? La noche era el único tiempo favorable para pescar. No había tiempo más perfecto para pescar con las redes que la noche, porque las aguas eran claras. Y el lago era perfecto había los pescados salían a esa hora. Tal vez tú te preguntes lo mismo. Ya pasó la época de la bonanza. Yo ya estoy viejo. Yo ya di lo mejor de mí. Se acabó mi belleza. Yo ya no sé hacer nada. Ya se proliferaron las empresas como las que yo hago. Ya pasó la bonanza. Ya se acabó mi tiempo. Eso dijeron los discípulos. Ya amaneció. Ya no se cogió anoche, que se va a coger hoy. Después de trabajar toda la noche, después de haber trabajado todo el tiempo, después de haber proyectado, de haber quebrado mucho, ¿qué has puesto? ¿Una frutería y te quebró? ¿Una venta de globos y te quebraste? ¿Qué te pusiste a hacer jarabe si no funcionó? Dios está contigo. Cualquier cosa, Dios está contigo. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía entonces una empresa desesperada. Echar la red, empezar de cero, crear una nueva empresa es imposible, no hay con qué. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, cómo? Todo es imposible ahora. Si no se pudo cuando se podía, ahora menos. Pero Jesús había dado una orden. Y el que dio la orden tiene poder. Jesús dio la orden. Jesús había dado la orden. Y fue esta confianza.
Fue ese amor que este discípulo tenía por su maestro que lo indujo a obedecerle. Es que tú naciste en este evangelio. Yo no sé si naciste en esta iglesia o no, pero si me estás escuchando, tal vez ya te hayas inclinado ante Jehová o quieras hacerlo. Así que es para ti este mensaje. Sí, era por el amor a tus hijos, es por el amor a tu esposa, es por el amor a tu papá, a tu mamá, a ti mismo, es por el amor a Jesús. Así que juntos Simón y su hermano dejaron caer la red. Habla con tu esposa, con tu esposo, con tu compañero, con tu amigo, con tu hermano, con tus papás. Dejen caer la red. Dejen caer la red. ¿Saben? Simplemente la dejaron caer. Confiaron. Esperaron. Confiaron. Dejen caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces. Era terrible. Tan impresionante la cantidad de peces que empezaron a salirse y a romperse las redes. Se vieron obligados a llamar a Santiago. Y venga para acá, Juan, porque necesitamos ayuda. Cuando vieron asegurado la pesca, ya hay para pagar el arriendo, ya hay para comprar los libros del niño, ya hay para ya puedo pagar el agua y la luz, ya puedo darle la torta a mi bebé, ya hay para darle, yo puedo llevar a mi mamá, ya puedo llevarle a doña Margarita un mercadito. Cuando vieron asegurada la pesca, ambos barcos estaban tan cargados, pero tan cargados, que ya estaban corriendo el peligro de hundirse. Mucha plata. Y la gente con plata vuelve loca. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos, ni en su carga. Aunque sabía que toda la situación estaba resuelta, él ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado Pedro, era para él una manifestación del poder divino, porque él sabía que estaba quebrado, él sabía que no había solución, que era imposible. Así te pasará a ti. En Jesús, Pedro vio en Jesús a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su absoluto dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Entonces fue que le venció su propio amor por el Maestro. La vergüenza por su propia incredulidad. La gratitud por la condescendencia de Cristo, porque Él sabía que la debía. Tú también sabes que la debes. Pero Dios es bueno, así que Dios está dispuesto a perdonarte como te perdonó a Pedro, como perdonó a mí, como le perdonó a todos. Entonces, Pedro, al ver su vergüenza, su propia incredulidad, mezclada con gratitud de ver a Dios que en medio de todo le ayudó, y sobre todo ese sentimiento de su impureza, porque él sabía que la debía y conocía su pecado, y veía a Jesús tan perfecto, tan limpio, tan santo, y que le había ayudado. Mientras que todos sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro se hizo a un lado y se fue y cayó a los pies del Salvador, exclamando: apártate de mí, Señor, apártate, porque yo soy un hombre pecador.
Era la misma presencia de la divinidad. Era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Él dijo: mi fuerza se me trocó en desmayo, sin tener vigor alguno. Así también deben acordarse ustedes que el mismo Isaías contempló la gloria del Señor, y cuando la contempló exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová, al Rey de Jehová, al Rey Jehová de los ejércitos. La multitud, con su debilidad y pecado, se hallaba en perfecto contraste con la perfección de la divinidad. Sí. Y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así sentía Pedro, que él sabía que le faltaba santidad y que era deficiente. Ese pescado había llegado ahí, la verdad, porque Dios los trajo. Era imposible de otra manera. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fue otorgada una visión de la grandeza y de la majestad de Dios. Pedro exclamó: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Sin embargo, mientras que él decía: apártate, él se aferraba a los pies de su maestro, diciendo que no podía separarse de él. El Salvador inmediatamente contestó: no temas. Esto es para ti. No temas. Donde quiera que estés, no temas. Desde ahora, desde hoy, tú pescarás hombres. No temas. Estás siendo llamado al ministerio de la predicación. No temas, porque te he cambiado de profesión. Ya no cogerás más pescados, ya no eres más carpintero ni mecánico, no eres youtuber, ya eres pescador de hombres. No temas. Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando le fue confiado el mensaje divino. Fue después de que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, que fue cuando se le llevó, y fue cuando se le trajo, y fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo. Hasta entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Todos trabajaban por los lados, en raticos, así como de pronto lo haces tú, por raticos en las horas libres, pero de tiempo completo no. Dios necesita hombres de tiempo completo. Tú eres uno. Dios necesita mujeres de tiempo completo. Tú eres uno. Dime. Tú puedes ser uno, sé uno, ven uno. Tienes que ser uno. Uno más. Dios necesita de ti para terminar el ministerio. ¿Sabes? Los discípulos habían presenciado muchísimos milagros. Tal vez tú también en algún tiempo. Y habían escuchado las enseñanzas. Tal vez tú también. Cientos de sermones te has comido. Pero los discípulos no habían abandonado totalmente su empleo anterior. Igual que tú
Tampoco has abandonado totalmente tu empleo anterior ni tus mañas. Tal vez eso te pase a ti también. ¿Sabes? El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos, una muy amarga desilusión. Tal vez para ti pase lo mismo. Has visto morir a alguien que fue injusto. Has visto quebrar a alguien que es injusto. Y eso te ha desilusionado completamente. Tal vez pienses igual que pensaban los discípulos, si tal le había de suceder, si ese era el resultado de la misión de Juan, que le habían quitado la cabeza, y eso que era de la familia, y eso que era un ministro de Dios, y que era un hombre santo. Ellos no tenían mucha esperanza respecto a su maestro. Tal vez tú también estés pensando lo mismo. ¿Sabes? Todos los dirigentes religiosos que estaban allí se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes. Se habían unido para hacer la guerra a Jesús. En esas circunstancias les había sido un alivio volver por un corto de tiempo a la pesca. ¿Sabe por qué? Ellos se fueron a trabajar porque se habían dado cuenta que de todas maneras iban a matar a Juan. No había nada que hacer. Jesús no iba a hacer nada. Tal vez vámonos a trabajar a conseguir plata nosotros porque Dios no va a hacer nada. Eso tal vez estás pensando tú. Vámonos a trabajar a solucionar la plata nosotros porque Dios no va a hacer nada. Pero ahora Jesús, apenas sale el sol delante de la gente, en un barco pequeño, los llena de pescado y ahora dos, donde solucionan para pagar el arriendo, para comprar los mercados, para hacer todo. Ahora Jesús a ellos los llama a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Si tú eres mecánico, yo puedo hacer que te vuelvas millonario como mecánico. Si tú eres carpintero, te puedo hacer... ¿Qué eres? Pero yo que te llamo para que trabajes conmigo y unas tus intereses con los míos, inviertas en mi empresa. Ven, trabaja conmigo. Ven, trabaja con Jehová. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciéndoles: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué haces? ¿Puertas? ¿Baños? ¿Construyes casas? ¿Eres médico? ¿Haces aseo? ¿Eres jornalero? ¿Qué haces? ¿Pan? Venga, que yo lo quiero hacer pescador de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. ¿Saben? Jesús, antes de pedir a sus discípulos que abandonasen sus redes, Jesús, antes de pedirle a sus discípulos que abandonaran sus profesiones, sus barcos, sus trabajos, Jesús, antes de pedirle que dejes la carpintería, que dejes tu almacén, que dejes tu peluquería, Jesús te va a probar a ti, como les probó a sus discípulos. Jesús les había dado la seguridad y te la va a dar a ti, te va a dar la seguridad que Dios suplirá sus necesidades. Porque antes de pedirle a sus discípulos que abandonaran sus redes y sus barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios podía suplir sus necesidades. De la misma manera lo hará contigo. Igualito. Porque Dios sabe de qué cosas tienes necesidad mucho antes de que tú te lo pidas. Él es bueno.
el empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado, pero ricamente recompensado. ¿Por qué? El que es rico para con todos los que le invocan, dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Según esta medida, había recompensado el servicio de sus discípulos. Y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gloria. Sí, durante toda esta vida, todo ese sufrimiento que has llevado, todos estos años, durante toda esa enfermedad y todas estas quiebras, durante todas estas vergüenzas, durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados del Maestro, estaban buscando por ellos mismos la plata y solucionar sus problemas. Los discípulos se vieron acosados por la incredulidad. Mientras que tú te sigas buscando tu dinero a tu manera, te va a acosar la incredulidad. Te va a acosar el cansancio. Vas a ver un trabajo infructuoso. Pero su presencia reanimó su fe y les infundó gozo y les infundó éxito. Estás viendo este video no por casualidad. Estás viendo este video porque el Señor quiere solucionar tus problemas. Es su presencia, como la presencia de Pedro, la que llena todo vacío. Fue la presencia de Jesús en la vida de Pedro la que le llenó el vacío y la que le solucionó todos estos problemas. Tú hoy has llegado a este video porque Dios quería que lo vieras. Porque el llamado es para ti. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso. Y es fácil desconfiar. Cuando uno está separado de Cristo, es fácil desconfiar. Es muy fácil murmurar, dudar. Pero cuando Él está cerca, y cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar para su dirección y bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Mire, es obra de Satanás, es obra del demonio desalentar el alma. Sí, pero también es obra de Cristo inspirarle fe e inspirarle confianza al ser humano. La lección más profunda que el maligno impartió a los discípulos es una lección para nosotros también. A saber que aquel cuya palabra juntaba los peces, que era capaz de reunir todos los peces del mar, Él también podía hacer lo mismo con usted. Así que hay una lección aquí. Mientras que el diablo crea incertidumbre, inseguridad y desconfianza, la lección del maligno era crear todo eso. Pero la lección más profunda que Dios podía dar, la lección más poderosa, era un milagro. Un milagro. La lección más profunda que el milagro impartió a todos los discípulos, a diferencia de las lecciones que había dado Satanás de desconfianza. La lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos es una lección para nosotros también. A saber que aquel cuya palabra juntaba los peces de la mar podía impresionar los corazones humanos y atraerlos con las cuerdas
de su amor. Tal vez por usted sea imposible convencer a otro. Por usted sí. Pero si Él fue capaz de hacerse oír por pescados, por peces, es capaz de impresionar al que lo vaya a escuchar a usted. Porque Él es bueno y porque su poder está en Él. Lo hace. Dios lo hace para que sus siervos fuesen pescadores de hombres. Miren, estos eran hombres humildes, eran hombres sin letras. Aquellos pescadores de Galilea eran gente del común, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición en la cual los había llamado. ¿Qué temes? ¿Tu cargo? ¿No sabes hablar en público? ¿Qué te da miedo? ¿Viajar? ¿No tienes con quién dejar a quién? No, no te preocupes. Él es Dios. Él es Dios. Sin importar si has pasado o no por la universidad. Él es Dios. Y el que te llama te capacita. Porque Dios al que llama lo capacita. Y tú no eres la excepción. Dios necesita obreros. Y tú eres uno de ellos. Miren, El Salvador no menospreciaba la educación. Claro que no. El que llegara. Tú no has ido a la universidad. No tienes una profesión. No importa. Y si la tienes, amén. Aquí Dios al que llegue lo recibe y le pone un cargo. Porque Dios es bueno. El Salvador no menospreciaba la educación porque cuando la educación está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una verdadera bendición. ¿Eres arquitecto? ¿Estás quebrado? ¿Eres ingeniero? ¿Eres abogado? ¿Médico? ¿No te funciona? Esa educación dedícala a Jehová. La cultura intelectual es una bendición cuando esta cultura intelectual se dedica a Jehová. Pero recordemos que cuando la cultura intelectual no se dedica a Jehová, Dios la pasa por alto. Porque Jesús pasó por alto los sabios de su tiempo. Jesús tuvo que pasar lamentablemente por alto a todos los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad. Les era difícil entender a los dolientes y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia, ellos tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. Creían que Jesús, que no había ido por la universidad, poco tenía que enseñarles. ¿Qué crees? ¿Te pasa lo mismo? Te desafío a que lo intentes. Mire, el Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Usted tiene que aprender a desconfiar de lo que sabe, de sus títulos, de su experiencia, de su profesión, de usted, de su carácter. Y solamente cuando usted aprenda a desconfiar de esa habilidad, entonces estará preparado para que Dios pueda venir e impartirle su propio carácter, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no se obtiene por la educación. No, el carácter de Cristo no es un título que tú te ganas. No, el carácter de Cristo no llega porque tú hayas cruzado un curso universitario.
Este no se obtiene por educación en las escuelas más científicas del mundo. No, no lo tiene Oxford, Stanford, Cambridge, Yale. No. No. El carácter de Cristo no se puede encontrar en ningún título. ¿Qué crees que se encuentra por internet? ¿Silicon Valley lo va a sacar? No. El carácter de Cristo es el fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Únicamente por Dios. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres con capacidad innata, humildes y susceptibles para poder ser enseñados. Hombres a quienes él podía educar para su obra en las profesiones comunes de la vida. Hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios. Hoy por hoy hay muchísimos. Tal vez simplemente un repartidor, un asador, un obrero, un jornalero, un médico. Mire, hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios inconscientes de que poseen facultades que si fuesen puestas en acción, las podrían emplear en las posiciones más altas. Las podrían emplear a la altura de los hombres más estimados de este mundo. Sí, se necesita el toque de una mano hábil para poder despertar esas facultades dormidas que están en usted. Sí, fue a tales hombres, a hombres tales, los que llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores. Y les dio las ventajas de él poderse asociar con él. Buscas un socio para tu negocio. Buscas un socio para tu empresa. Buscas un socio en el ministerio. A los hombres Dios los llamó y les da el poder de que fuesen sus colaboradores, sus socios en esta empresa. Miren, nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Tú nunca podrás conocer lo que vas a conocer si trabajas para Jesús. Nunca. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, ya no eran ignorantes. Cuando los discípulos terminaron su preparación con Jesús, ya no eran sin cultura. Habían llegado a ser como Él en mente y en carácter. Y los hombres se dieron cuenta. Todos los vecinos, los conocidos, los que a ellos conocían antes, ellos se dieron cuenta de que habían estado con Jesús, de que esa gente había estado con Jesús. A ti te pasará lo mismo, porque te conocen lo grosero que eres, lo mal geniado que eres, lo atrevido que eres. Pero cuando pasen los años en esta escuela, todos los que te conocieron así se habrán de dar cuenta que fuiste a la escuela de Jesús, que te sentaste a los pies de Jesús en tu cuarto, porque no te vieron viajar a ninguna parte. No vieron que te perdiste al desierto, sino que te dedicaste a estudiar en mente, carácter y personalidad. Cogiste los libros de Elena de White y los abrazaste con la palabra de Dios y empezaste cada día a vivir ese evangelio tan precioso que está descrito en el conflicto de los siglos, en el deseado de todas las gentes, en ese hermoso libro de patriarcas y profetas, en Hechos de los Apóstoles, en Profetas y Reyes. Esos 5 libros harán de ti un gran hombre, una gran mujer. Hay que leerlos, hay que aprendérselos, hay que vivirlos todos los días.
Haz de tu lectura todas las mañanas y toda la noche tu pan y tu dormida. Mire, no es la obra más elevada de la educación el dedicarse únicamente a comunicar conocimientos. No se trata de hablar y de sacar estudios, investigaciones, no. Hay gente que se dedica a bajar estudios de internet y a publicar los últimos avances técnicos y científicos de la época que vivimos. No es necesario. Sino que lo que sí es necesario es el impartir aquellas energías vivificadoras que se recibe por el contacto de la mente con la mente. El poder impartir esas energías vivificadoras que se reciben por el contacto de el alma con el alma. Sí. Únicamente la vida puede y está facultada para engendrar vida. ¡Qué privilegio! ¡Qué enorme privilegio! Fue el de aquellos que durante 3 años, ¡qué enorme honor! ¡Qué privilegio más grande que 3 años! Estuvieron estos hombres en contacto diario con aquella vida divina en la cual había fluido todo impulso vivificador que bendijera los mundos. ¡Qué privilegio para ti! Poder abrazar estos libros, te los recomiendo. Coge el deseado de todas las gentes y ámalo, y abrázalo, y léelo, y estúdialo junto a la Biblia, y levántate cada mañana a practicar ese hermoso mensaje. Abraza patriarcas y profetas y empieza a estudiarlo. Ese libro es maravilloso. Únelo con la Biblia y levántate cada mañana a vivir esas verdades. Y dedícate a esperar, sin importar que el mundo se te venga encima. Ya Dios lo levantará. ¿Saben? Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esa vida maravillosa todo. Juan, sí, Juan, el discípulo amado. Él escribió, la vida fue manifestada y vimos y testificamos. Tú tienes que aprender a ver porque vas a tener que testificar. Y esta crisis solamente es para que puedas ver. Si no te pasa por la crisis, no vas a poder ver. Es cuando todo se cierra. Es cuando nadie se resuelve. Es cuando tu habilidad no sirve. Cuando tu destreza se pierde. Cuando todo está quebrado. Que Dios levanta. La vida fue manifestada y vimos. Y tú verás. Y testificamos. Y tú testificas. Y os comunicamos aquella vida eterna, la cual estaba en el Padre. Y tú vas a poder testificar esa misma vida que estaba en el Padre. Y nos ha parecido. De su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. En los apóstoles de nuestro Señor no había nada que les pudiera reportar gloria. Nada. No tenían grandes privilegios económicos, grandes títulos, no. En los apóstoles de nuestro Señor Jesús no había nada que les pudiera reportar gloria. Era evidente que el éxito de sus labores, era evidente que el éxito de su éxito debía ser únicamente de Dios. Ya quebraste, nada te funciona, no hay salud para tu salud,
Tiene que ser un milagro. Aquí está la vida de estos hombres, el carácter que adquirieron y la poderosa palabra de Dios que recibieron. Realizó mediante ellos todo lo que realizaron. Y así fue que atestiguaron lo que Él hará por aquellos que reciban sus enseñanzas y que sean obedientes. Miren, el que más ame a Cristo hará la mayor suma de su bien. El que más ame, hará la mayor suma de su bien. No tiene límite para nada. La utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar a el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios, con tal que los hombres estén dispuestos a soportar la disciplina necesaria, sin quejarse. No te quejes. Sin desmayar, no desmayes. Sin importar el camino. ¿Ves que te viene abajo la empresa, tu negocio? Déjalo que se venga abajo. Porque después Dios te enseñará, hora por hora, día tras día, lo que es capaz de hacer por ti. Porque Dios solamente espera. Él anhela revelar su gloria, únicamente con tal que los suyos quieran quitar sus obstáculos. Él derramará las aguas de salvación en raudales abundantes mediante los conductos humanos. Si hoy todos los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podían hacer o que pueden hacer, y si ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, si nadie los detuviera, habría 100 personas trabajando para Cristo, donde hoy solamente hay una sola. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas tus facultades, te capacitará. Ya te dije, porque Él al que llama lo capacita. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada, sin reserva a Dios, se desarrollará armónicamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. Mire, el carácter débil, ese carácter vacilante, si es tu carácter débil, vacilante, miedoso, cobarde, ese carácter Dios lo puede transformar en un carácter fuerte y en un carácter firme, bondadoso para su servicio. La devoción continúa por siglos de siglos si usted lo hace. Y esa misma devoción será continua. Y si usted hace de esa devoción una continua, ella establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que es de asombrarse, con mucho poder. Y es tan íntima que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y en carácter, mediante su relación con Cristo. Tendrá miras más claras, y cada persona que se entregue hoy al servicio de Dios va a tener clara su mente, claras sus metas, serán muy amplias sus decisiones.
sus discernimientos o sus discernimientos serán más penetrantes, su juicio mejor equilibrado. El que anhela vivir y el que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Hombres de la más alta educación en las artes, hombres en la más alta educación en todas las ciencias, han aprendido preciosas lecciones de los cristianos, de esos cristianos de vida humilde como tú, que hoy te quieres consagrar a Jehová. Tienes mucho que enseñarle a los hombres de ciencia de hoy, a los millonarios de hoy, a los poderosos de hoy. Sí, a través de ti Dios tiene muchas lecciones para ellos. Sí, hombres tan humildes como tú pueden educar a hombres tan poderosos como otros. Y a personas que el mundo ha llamado ignorantes, podrá y le debe el mundo los grandes éxitos de su gloria. Pero estos obscuros discípulos habían obtenido su educación en la más alta. Estos discípulos tan sencillos y tan humildes habían logrado su educación en la más poderosa de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de aquel que habló como jamás ha hablado hombre alguno. Y tú tienes allá en tu cuarto, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, en la condición que estés, búscate el libro, el deseado de todas las gentes. Búscate el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, porque ahí encuentras todo lo que necesitas para ser un hombre de Dios. Sí, tú, este mensaje es para ti. Dios necesita de hombres y de mujeres como tú. Mucha obra nos espera. Grandes tinieblas se acercan al planeta Tierra. Las horas más oscuras del universo están por sobrevenir. Y tú eres un arma poderosa que en este momento está en crisis. Tal vez tengas deudas, estés quebrado, tengas miedo, muy enfermo. Pero si vas a tu cuarto, si te escondes, si vas a un lugar y te inclinas y le dices a Jesús que quieres trabajar para hoy, dile: Señor Jesús, yo no le quiero trabajar a nadie. Yo quiero trabajar para usted. Haga conmigo según su palabra. Ve. Búscalo. Inclínate. Pon tu frente en el piso. Y no te levantes hasta que hayas sentido que Dios te bendijo. Mi nombre es Héctor Manuel Martínez Villamizar. Nos veremos en el próximo video.